Dios les bendiga, estamos en el podcast de SDC, Soldados de Cristo, el Ministerio Juvenil de la Iglesia Cristiana Josué en la ciudad de San Miguel, país El Salvador, con hermano siempre Julio Bonilla. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Así que estamos acá, vamos a comenzar esta nueva serie, hermano Julio. ¿Cómo se llama la nueva serie? Vamos a ver por qué creemos lo que creemos. Y tenemos preparados con unos 3 o 4 conversatorios referentes a nuestra fe, por qué creemos, como bien dice el nombre, lo que creemos, por qué creemos en la Biblia, por qué creemos en Jesús como único Dios, por qué creemos en el Espíritu Santo y por qué creemos también, obviamente, en que hay un Dios revelado. Así que en esta conversación se va a guiar más que todo referente a por qué creemos en Dios. Claro, creo que todo va a depender de que por qué creemos en Jesús, por qué creemos en la Biblia. Todo va a depender de que la primera premisa de que existe un Dios. Correcto, sí, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros tocamos en lo material, verdaderamente fue creado por un Dios todo soberano, o si hay otras opciones, hermano Julio, si hay otros caminos, ¿verdad?, que nos expliquen referente a la creación. Sí, creo que quizás para empezar, cuando nos metemos a explicar o la evidencia lógica y racional de la existencia de un Dios, creo que debemos de aperturar nuestra mente porque, como bien decía Agustín, de que tenía 1000 argumentos para aquellos que querían creer y 0 argumentos para los que no quieren creer. Entonces, si alguien está encerrado, si lo vemos desde el punto filosófico, si está cerrado de que no quiere creer, le mostremos las evidencias cualquiera, va a decidir por cuenta propia y por una duda irracional, va a seguir no creyendo en la existencia de un Dios. Entonces, creo que eso es como lo primero. O sea, si están viendo este conversatorio, abran su mente, ¿no? O sea, racional, sus sentidos, que Dios nos los dio para eso, no para tenerlos guardaditos, sino que para pensar. Creo que es un... Bueno, de hecho, si nos vamos a la historia, las grandes civilizaciones de los pensadores antiguos siempre creían en una deidad. Vemos, por ejemplo, Egipto, donde los creadores del álgebra, de la matemática, de la aritmética, la astrología, los grandes pensadores de los egipcios creían no en una, sino que en varias deidades. Nos vamos después a Babilonia, de igual manera. El rey se autopercibía como un tipo semidios, pero él creía que había varias deidades referente a los dioses, ¿verdad? Pasamos de repente a los griegos, y los griegos de igual manera, su historia narra de que hay varias deidades que incluso se mezclan con las mujeres, y ahí salen los semidioses, y de igual manera los romanos. Entonces nos damos cuenta que el pensamiento en sí de que hemos sido creados por un Dios está presente en toda la historia de la humanidad. Ahora, quizás la discusión es por qué el Dios de la Biblia es el Dios creador de todo. Sí, ese creo que es una gran pregunta porque obviamente el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios único. Sí, es un Dios trascendente, que no puede ser comparado porque si nosotros vemos en todas estas culturas, en todos estos dioses paganos, tenían debilidades, eran creados, tenían limitaciones y por definición el Dios verdadero al cual nosotros creemos es un Dios trascendental, inmaterial, atemporal, que no está regido por las leyes de la física o sobrenatural, o sea, que está fuera de la creación en sí, ¿no? Y si todos esos dioses vemos que algunos podían morir, que se herían, tenían tentaciones, tenían un montón de errores, los cuales no van con la definición de Dios. Lo que sucede es que esos dioses, tanto los dioses egipcios, los babilónicos, los griegos, los romanos, comenzaron a surgir para poder explicar aquellos hechos sobrenaturales que la ciencia limitada a esa época no podía explicar. Por ejemplo, cuando habían tormentas fuertes, ¿verdad?, que ahora los conocemos como huracanes,
y derribaban ciudades completas, eran porque el dios o los dioses estaban airados. Entonces, cuando la ciencia no puede explicar esos eventos sobrenaturales, surgen las diferentes también historias, las historias culturales que quieras o no se fueron popularizando para darle explicación y también para intentar inspirar a las nuevas generaciones referente a algo. Sin embargo, la gran diferencia entre estos dioses que fueron creados a través de los mitos populares de las culturas es que ellos primero no se revelaron. ¿Por qué no se revelaron? Porque son dioses muertos, no son reales. Sí, ¿y por qué el Dios de la Biblia hace una gran diferencia? Porque Jehová Dios sí se revela. Y digo que se revela porque la palabra revelación nos da a entender que Él siempre ha existido, tanto fuera de tiempo como antes de tiempos. Él ha existido. Y Él toma la decisión de revelarse a su propia creación. En este caso, cuando ocupo la palabra creación, hago exclusivamente referencia al ser humano. Se revela al ser humano porque Él en su corazón, en su bondad, quiere compartir su gloria con la corona de su creación, que es el ser humano. Y me encanta cómo se revela. Me encanta cómo se revela porque con un nombre muy original, pero también que demuestra autoridad y que no le da crédito de todo lo que existe a nadie más, sino que a Él mismo. Cuando se revela a Moisés, le dice Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, ¿y cómo voy a ir a liberar al pueblo si ni sé con quién sos? Ni sé con qué nombre le voy a dar a Israel. Diles que yo me llamo Yo Soy. O sea, Yo Soy. Sí, eso es bien interesante porque cómo revela la eternidad misma. O sea, no soy, yo fui, yo voy a ser en algún momento, sino que vemos la inmutabilidad de Dios. ¿Verdad? Yo soy un continuo presente porque, como bien lo decía, está fuera del tiempo. O sea, y eso es algo muy importante que nosotros al explicar que Dios existe, no podemos tomar medidas que no van, valga la redundancia, a medir a ese Dios, ¿verdad? Es como que nosotros dijéramos, tráeme, qué sé yo, una onza de electricidad. O sea, la electricidad no se mide de esa manera, ¿sí? Y entonces, cuando Dios se revela como el yo soy, Él quiere revelarse, ¿no? Igual en otras porciones de la Biblia, en Romanos, por ejemplo, que Pablo escribiendo a los romanos dice de que todo lo visible no es parte de lo que Dios ha querido revelar. O sea, la perfección, que es otra implicación a todo lo que existe, Dios lo revela para decir, hey, aquí estoy. Y me encanta porque también el nombre Yo Soy determina autoridad. Yo soy el creador, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el único Dios. Y como cuando comenzamos a leer el libro de Éxodo, nos damos cuenta que Egipto, que es un país pagano con muchos dioses, los teólogos y los historiadores han llegado a la conclusión de que ¿por qué las 10 plagas? ¿Por qué? Porque el Dios Yo Soy estaba interesado no solo a revelarse a Israel, sino que revelarse también a Egipto, porque eran parte de su creación y Dios los amaba. Entonces, ¿cómo era la manera de revelarse a Egipto? Derrocando cada plaga que significaba un dios pagano. Entonces, era como decirle, Egipto, yo les estoy demostrando que a quienes ustedes les sirven, a quienes ustedes le adoran, a quienes ustedes les son devotos, esos son dioses muertos, no son reales. Y es por eso que yo les mando cada plaga para revelarles que yo soy el Dios verdadero. Correcto, que es la autoridad suprema. Pues sí, cabal, exacto, que es interesante, ¿no? Cada plaga era derribar ese Dios, ¿verdad? O sea, y por último rematar con el Dios Faraón. Correcto, cuando fueron la muerte de los primogénitos. Ahora, si tomamos ese esquema de revelación de Dios y lo traemos a nuestra vida actual, yo lo comparo con, quizás, obviamente, por la misericordia de Dios no hemos tenido plagas así como los de Egipto,
pero sí tenemos plagas espirituales, donde cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos a Dios, al Dios verdadero, puede estar la plaga del orgullo, la plaga de la fornicación, la plaga de la pornografía, y quieras o no, cuando uno tiene una vida de pecado, está adorando al pecado, vive para el pecado. Entonces es ahí donde Dios se revela al pecador y comienza a derribar cada plaga pecaminosa que hay en su corazón para poder establecer su salvación. Y eso lo vemos desde Éxodo, que se le revela a Moisés con ese nombre, Yo soy, al pasar por los evangelios cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida. Entonces podemos ver que es el mismo Dios encarnado hecho hombre. Ahora bien, la pregunta sería, ¿y este Dios revelado tiene límites? Porque vemos las culturas que como si los dioses creados por las culturas tienen límites. Por ejemplo, está el dios en los griegos, ¿verdad? No, Poseidón gobierna el mar y del mar no se sale, ¿verdad? Entonces, porque hay otro dios, Hades, el dios del inframundo, de la muerte, él gobierna ahí, y como si los dioses se distribuían. Entonces surge la duda, ¿este Dios tiene límites? Evidentemente, no, ¿verdad? Porque es un Dios ilimitado, o sea, trascendente, o sea, fuera de todo lo que nosotros conocemos que es, no depende de nada ni de nadie, ¿sí? Entonces, todas las demás cosas son dependientes. O sea, todo depende, este adorno depende de otras cosas, esta mesa depende de otras cosas, todo lo creado depende de otras cosas. En cambio, Dios, por definición, el Dios que nosotros creemos, es un Dios que no depende de nada, que está fuera de todo lo creado y por lo tanto está a un sobrenivel que es ilimitado, ¿no? O sea, es ilimitado, no tiene principio, no tiene limitaciones, como vemos en las historias, ¿verdad? De los dioses, que siempre tenían limitantes. O sea, tal vez algunos no podían volar, otros sí podían volar, algunos tenían miedo, ¿verdad? Otros eran derrotados, otros habían dioses más fuertes que otros. Dioses que eran derrotados, dioses que tenían tentaciones. Correcto. Entonces, ahora, a mí lo que me llama la atención, que el Dios revelado de la Biblia, yo soy Jehová, derriba dioses no solo de la cultura egipcia, sino de la cultura babilónica, de la cultura griega, de la cultura romana, como diciendo, toda la humanidad se ha equivocado por adorar a algo que no es, y aquí yo se lo demuestro. Yo derribo a todo el que se me ponga enfrente y les muestro mi autoridad, les muestro mi poder, les muestro mi soberanía y les revelo a ustedes cuál es el camino que quiero que sigan para que me puedan adorar y puedan heredar también el reino de los cielos conmigo. Porque el Evangelio no solo se basa en Éxodo, el Evangelio es obviamente los 66 libros, y estos 66 libros revelan la autoridad de la creación de Dios referente a todo ser humano. Lamentablemente, en los últimos tiempos, siempre surgen personas, también han existido en los tiempos bíblicos, que quieren negar la existencia de Dios. Quieren negarla. El primero que la quiso negar, obviamente, fue Faraón. ¿Cuál Dios? Dígase, ¿cuál Dios? ¿Qué Dios? Yo soy Dios. Yo soy el único Dios verdadero. O sea, hay un espíritu de Faraón. Siempre ha habido un espíritu de Faraón en las diferentes generaciones de la humanidad. ¿Por qué ese espíritu? Bueno, ¿Por qué? creo que es el mismo orgullo del ser humano, de que piensa que es trascendente, en que tiene toda la autoridad. Entonces, si nosotros observamos cómo estas personas, o en la actualidad muchos filósofos y todo, niegan la existencia de Dios, creo que también una de las cosas importantes es que, por definición, Dios es un Dios moral. ¿Sí? ¿A qué se refiere con Dios moral? Porque muchos no conocen la parte moral de Dios, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando usted habla de Dios moral? Bueno, cuando hablamos de Dios moral, es
básicamente, ¿qué nos va a pedir acerca de nuestras acciones? ¿Verdad? Lo que nosotros pensamos, realizamos, hacemos. ¿Cómo actuamos? Cómo actuamos. Entonces, para mí es más fácil decir, no existe Dios, como mencionábamos al principio. Aunque me muestre toda la evidencia científica, y ojo, estamos hablando de evidencia científica y argumentos que, si bien es cierto, hemos citado la Biblia, pero argumentos aún sin citar la Biblia, históricos. Correcto, y científicos con un razonamiento. O sea, obviamente no lo vamos a hacer con el método científico habitual, sino que con método filosófico, pero estamos viendo de que es más fácil decir, no existe Dios, porque si yo no le tengo que dar cuenta a nadie. Nadie va a juzgar mis acciones. Correcto. No Entonces, exacto. Yo me quedo fuera, yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que yo pienso, porque desde el momento en que yo pienso que existe Dios y este Dios es el que se revela a través de la Biblia, que se revela a través de las cosas creadas, que es un Dios moral, que es un Dios bondadoso y que nos va a pedir cuentas de lo que nosotros hacemos, es mejor de, no, mejor no creo. Pero el error de ese pensamiento es que surge otra premisa. Como no hay Dios, no existe el pecado, entonces yo puedo vivir como yo quiera. Y no es así. Porque entonces yo me pongo en los zapatos de esas personas que dicen que no existe Dios. Tienen un gran problema, Julio, porque ¿cómo van a explicar entonces todo? ¿Sí? En una ocasión una persona me dijo que nosotros venimos de los extraterrestres. Vaya, te compro esa, digamos que te la compro, ¿verdad? Entonces me surge la duda, ¿y quién creó los extraterrestres? Le digo. Y se queda él pensando, no, pero podemos venir, el Big Bang. Del Big Bang surgieron los extraterrestres y los extraterrestres nos crearon a nosotros. Pero entonces yo le digo, ¿y quién creó esos dos seres cósmicos, planetas que chocaron, o asteroides, o estrellas que chocaron para generar todo el Big Bang? ¿Quién los creó? Le digo, o sea, todo nos lleva a que hay un Dios. A que hay un Dios. Todo nos lleva a que hay un Dios. Y lamentablemente hay personas que dicen que no hay un Dios porque tenemos que comprender que hay personas heridas en su corazón, los han herido, y a veces tenemos que reconocer la verdad. A veces lo mismo que profesamos una fe, hemos herido a otros o han tenido malos ejemplos y que los terminan dañando, y esas heridas no les permiten acercarse al Dios revelado de la Biblia. Porque el Dios revelado de la Biblia, yo soy Jehová Dios, lo que busca es restaurar el corazón de los heridos. Es por eso que se fija en Israel. Dice la Escritura en Éxodo que Dios escuchaba el clamor del pueblo de Israel. Un pueblo de Israel que estaba siendo golpeado, pisoteado por los egipcios, esclavizado por los egipcios, heridos emocional, espiritual y obviamente físicamente. Y Dios decide revelarse a Moisés y decir, yo soy tu Salvador. Así que si aquí hay una persona que por casualidad entró a nuestro canal y vamos a ver qué hay en San Miguel, digo, y está escuchando este podcast, yo quiero mencionarle de que lo primero que tiene que comprender es que Dios se revela a tu vida porque Él quiere sanar. Él quiere sanar. Eso bien importante, porque yo puedo dar muchas explicaciones filosóficas o mencionar algunos argumentos de cualquier tipo, ¿no? Pero al final, como lo decía un pastor, ¿no? Al final es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, que va a terminar convenciendo a esta persona, ¿sí? Y es ese Dios lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, que por esos atributos se quiere revelar. O sea, es algo sorprendente, porque el concepto de Dios, ese Dios que está fuera de todo, que es atemporal, que no tiene inicio, que es el que sustenta todo, como el ser todopoderoso, como los atributos, ¿no? Omnipresente, omnisciente, todopoderoso, se fija en el ser humano, que tiene muchas debilidades, y que no solo eso, se ha revelado a sabiendo contra ese Dios. Pero como aún sabiendo, pero como Él se revela a través de lo creado, pero también da un paso más.
sea, es algo extraordinariamente en la bondad y en la misericordia de Dios. Da un paso más y se revela de manera personal. O sea, al final, yo puedo, como le digo, puedo mencionar un montón de argumentos filosóficos bien sustentados, pero al final es Dios mismo. No es el hombre convenciendo al hombre de la existencia de Dios. Lo que pasa es que Dios se revela por su... Bueno, si no me falla la memoria, también en el Nuevo Testamento hay un texto que dice que Dios se revela por lo creado. Sí. Colosenses 1:16 dice, si no me falla la memoria, todo fue creado por Él y para Él. Pero Él creó todo esto con la intención de que cada corazón reconozca que hay un Dios y reconozca que lo necesita. Decime, Dios se revela, toma la iniciativa de revelarse al ser humano, pero hagámonos esta pregunta. ¿Lo necesita Dios? Pues no. Dios es Dios. Dios está sentado en su trono de gloria. Dios no tiene baja autoestima, pues, para decir, necesito con quién platicar. Sino que al contrario, lo que tú mencionabas, de su misericordia, de su amor, de su bondad, al ver una persona herida, al ver una persona dañada, en este caso estamos poniendo de ejemplo a Israel, a ver a Israel totalmente quebrantado, Dios dice, momento, me les voy a revelar. Me les voy a revelar. Ahora, Israel tenía dos opciones, Julio. O reconocía dicha bondad de Dios en la revelación a través de Moisés, o lo rechazaba. Y es lo que pasa ahora en día. Ahora nos damos el lujo, algunos se dan el lujo de que están quebrados, están heridos por la práctica del pecado, por diferentes malas decisiones que han tomado, y aún así le siguen echando la culpa a Dios de sus errores, en vez de aceptar la revelación de Dios que pueda sanar sus heridas, que pueda restaurar lo que les pueda dar libertad, porque un atributo que revela a Dios en la Biblia es que Él es un Dios de libertad. Él es el libertador. Y lo podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí. Vemos a un Dios juez diciéndole a Adán y a Eva, pecaron, los saca del Edén, lo pone en la tierra, pero también un Dios salvador al decir, de la genealogía de Adán va a venir el verdadero Mesías, el Salvador. Entonces, ¿cómo Dios se revela esa actitud? Es muy interesante y es muy importante que todos lo comprendamos. Sí. Eso es importante porque muchas veces lo más fácil es, Dios tiene la culpa de todo. Ahora, debemos de ser responsables de que muchas consecuencias malas son a causa de nuestras decisiones malas. Incluso esas consecuencias no son peores gracias a la misericordia de Dios, ¿verdad? Y lo otro es que sí, también hay cosas que no, o malas experiencias que no dependieron de nosotros. O sea, por ejemplo, que una chica que es violada, o sea, no, nada justifica y ella no es culpable de nada, ¿no? O una mujer maltratada o hijos maltratados. O sea, ellos no son culpables de eso. Pero Dios tampoco tiene la culpa. Entonces, no podríamos estar culpando a Dios por algo que hizo otra persona. Los eventos traumáticos, sí, ¿verdad? Que de repente un accidente automovilístico, fallece el papá de un adolescente y él dice, ese trauma, haber perdido a su padre, Dios no existe porque si hubiera existido, hubiera salvado a mi papá. ¿Por qué se lo llevó? ¿Cómo responder a esos interrogantes? Es bien interesante lo que tú planteas. Sí, o sea, porque tenemos un marco y queremos encasillar a Dios en ese concepto que nosotros tenemos. Y Dios va fuera de eso. Entonces, retomando lo que estaba diciendo, si alguien nos escucha o nos ve, o sea, Dios no es culpable de ese dolor que estás sintiendo. Dios no es culpable de ese daño que te hicieron. Y Dios está, por mucho, interesado en revelarse, en ayudar, en liberar, en amar. Es un amor incomparable que ningún ser humano lo va a poder dar. Y solo espera de que tengamos un corazón sensible. O sea, no con, es que si no existe, si no te me revelas ahorita es porque no existe. No, pero sí podemos escuchar muchos testimonios de que si llegamos con un corazón constrito y humillado, como dice la palabra, ¿no? Con un corazón humillado, Dios no le va a decir, no, tú venís muy mal y tú me negaste y por eso, no, ya ni te acerques aquí conmigo, ya no tenés nada que ver conmigo. Al contrario,
sea, por la misericordia, la bondad, la gracia, el favor de Dios, o sea, Él está siempre con los brazos abiertos. O sea, si hemos tenido y hemos recibido daño, si existe un Dios que liberta, como decías, o sea, que nos ama, que nos ayuda, que Él es el más interesado en que nosotros tengamos un final feliz. Y fue tanto así, ¿no? Que se hizo hombre Eso, pero la misma naturaleza de Dios no es cuando Dios se revela, no es un Dios airado, no es un Dios malo. Y tenemos que diferenciar que Dios ahorita estamos en una etapa donde lamentablemente la maldad gobierna este mundo, porque la tierra fue maldecida por la rebelión de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, esa maldad siempre da frutos amargos, accidentes, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si vemos qué hace Dios, cómo se revela Dios en medio del dolor, es a través de la esperanza. ¿Por qué a través de la esperanza? ¿Por qué los israelitas, históricamente se ha comprobado que los israelitas eran el doble de número del pueblo de Egipto? En otras palabras, si Egipto en esa época, en la época del Éxodo, era 1 millón de habitantes, los israelitas eran 2 millones. Y de hecho la Biblia le explica en Éxodo que el faraón tuvo miedo de eso. Ahora, pero algunos historiadores han hecho esta pregunta: ¿por qué los israelitas no se rebelaron si eran el doble de número? Porque estaban quebrados por el dolor. El dolor no les permitía avanzar hacia su propia libertad. Entonces necesitaban un libertador. Y ese libertador es Dios. Pero ¿cómo hizo Dios para liberarlos? Primero sanándolos a través de los milagros que describimos anteriormente. Para los egipcios, las plagas era Dios revelándose a los egipcios, derribando todos los dioses paganos. Pero desde el lado de los israelitas ese es el Dios que nos contaban nuestros padres. Es el Dios sobrenatural, y ese Dios sanó la autoestima de esa nación, así como quiere sanar el dolor del corazón de que aquella persona que ha vivido algún accidente fatal, ha perdido un ser querido. ¿Y cómo? Dándole la esperanza de vida eterna. Sí, claro. Creo que la desesperanza no nos deja avanzar. Y volviendo al ejemplo que ponía del pueblo de Israel, qué difícil es quizás haber sido al pueblo de Israel, cómo era ese Dios que describían nuestros antepasados, cómo era ese Dios que misericordia, de favor, que le dio un hijo de su vejez a Abraham, cómo era posible que le había dado una promesa. Nosotros estamos viendo esclavitud, estamos viendo maltrato físico, estamos sin esperanza. No hay solución. Y muchos pueden estar así, ¿sí? Sin esperanza. Pensamos que no hay solución, ¿y para qué? Y vienen ahí a otras ideas, ¿verdad? Depresión, ideas de suicidio, intentos suicidas, a veces hasta pues lo logran. Pero decir de que Dios es el mismo, ¿no? Qué bueno, o sea, es Dios inmutable. Y así como tuvo misericordia, ¿no? Para ese pueblo, también para aquella persona que está también con desesperanza, que no le mira luz, como decimos, ese Dios está con todos los deseos de revelársele y le ama y va más allá de esta vida, como lo decía, sino que es una vida eterna, es decir, una vida junto con Él. O sea, hasta dónde llega el amor de Dios, que quiere tenernos con Él por toda la eternidad. Es por eso que queremos cerrar ese podcast recordándole el nombre con que se reveló a Moisés: Yo soy. Así que aquellos que están escuchando este podcast, Yo soy es el Dios que se quiere revelar para darte la libertad que tanto anhelas, para sanar tu corazón y para darte esperanza. Por eso creemos lo que creemos, porque ese Dios todopoderoso se ha revelado en nuestra vida y ahora somos partícipes de su misericordia. Así que este es el podcast de SDC. Ha sido un placer poder estar a través de este medio. Esperamos que te haya sido de bendición, hermano Julio. Sí, bueno, esperamos que lo que hemos hablado, lo que hemos compartido, Dios pueda usarlo para bendición de la vida de las personas que nos escuchan o que nos ven.
y que Él está abierto, solo necesita que tú te acerques a Él. Correcto, somos ese podcast, Soldados de Cristo, el Ministerio Juvenil de Iglesia Cristiana Josué en la ciudad de San Miguel. Nuestras reuniones de jóvenes son 5 de la tarde los días sábados acá en la Iglesia Cristiana Josué y los esperamos. Que el Señor les bendiga. Bendiga.